Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero a través de estos programas y a través de estas materias avanzar a través del discipulado de Cristo y la formación cristiana. Dentro del discipulado de Cristo y de la formación cristiana tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Número uno, la Biblia, la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra inspiración. Y número dos, la oración, la comunión con Dios. Yo hoy quiero comenzar una sección de formación bíblica, clases bíblicas, discipulado y formación a través de este medio. Y hoy quiero bendecir a cada hermano para que a través de estos cursos podamos ser instruidos en la verdad. Y en la primera lección quiero hablar acerca del poder de la oración personal y en familia. El poder de la oración personal y congregacional junto con los hermanos. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, del verso 1 al 8, el apóstol Pablo habla acerca de la responsabilidad de orar siempre en la congregación y en los hogares de discipulado, en los hogares familiares, junto a alguien o también de manera personal y privada. El apóstol Pablo dice de esta manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos una vida quieta, reposadamente, en toda piedad y en toda honestidad. Palabras del apóstol Pablo. En el verso 3 del capítulo 2 dice: puesto pues, o porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice más abajo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda, manos santas, manos limpias, manos sin ira ni contienda. Mis queridos hermanos, ¿qué es la oración? Para muchos ya lo saben, pero simplemente es hablar con Dios, simplemente es establecer un diálogo con Dios, una relación, una intimidad maravillosa con nuestro Dios, lo cual nos ayuda a cultivar una tremenda comunión e intimidad con Dios. Para estar en comunión con Dios es necesaria la oración. No hay forma de que usted o yo nos podamos comunicar con Dios si no estamos orando. No hay forma en que usted y yo podamos tener una conversación fluida con Dios si no es a través de la herramienta de la oración. Por eso te animo a ser un hombre de oración, una mujer de oración, una familia de oración que dialoga, que habla, conversa con Dios hasta que Dios responde cosas maravillosas en su vida. Es un tiempo en el cual podemos expresarnos y expresar a Dios nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, sabiendo que Dios va a otorgar consuelo, fortaleza, va a otorgar Dios sanidad, liberación, paz, gozo, y etcétera, etcétera. Por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso la Biblia también nos dice que tenemos que orar a Dios sin cesar, en todo tiempo, estar clamando y estar orando a Dios. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Primero, quiero que entiendas esto: cuando hablamos con Dios, cuando oramos a Dios, estamos llevando cargas, preocupaciones, deseos, anhelos, problemas, circunstancias adversas, calamidades, penurias delante de Dios, y sabemos siempre que Dios responde y trae gracia, trae unción, trae bendición. Pero ¿cuál es el propósito de la oración? Primero, para alcanzar una mayor comunión con Dios. Lo que Dios anhela de vos y de mí es una mayor comunión, una mayor intimidad con Él. Por eso, el primer propósito es para mejorar nuestra relación, mejorar nuestra comunión con el Señor de manera muy especial. Por eso, Dios dice claramente que cuando tú ores,
entra a tu dormitorio, a tu aposento, a tu casa, cerrada la puerta, habla a tu Padre Dios en secreto, y tu Padre Dios que escucha en secreto te va a recompensar en público, te va a bendecir abundantemente, va a soltar su palabra que dice que Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Segundo, ¿cuál es el propósito de la oración? Para presentar nuestra adoración. No hay nada mejor antes de adorarlo a Dios que prepararse en oración. La oración también debe ser una oportunidad para adorar, rendirse, entregarse a Dios con todo el corazón. Algo precioso, donde el creyente no solamente habla con Dios y escucha a Dios, sino que le rinde alabanza, le rinde adoración, y el Dios de los cielos lo abraza, lo bendice. Tercero, para presentar nuestras necesidades. ¿Cuál es el propósito de la oración? Número uno, para alcanzar una mayor comunión con Dios. Número dos, para presentar nuestra adoración bañada en oración. Número tres, para presentar nuestras necesidades. Debemos siempre recordar que sin Dios nada podemos hacer. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es un galardonador de los que le buscan con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que presentar tus peticiones, no con vanas repeticiones, sino con convicción al Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso que te escucha va a hacer cosas grandes, cosas maravillosas en tu persona y en tu vida. Cuarto propósito en la oración. El cuarto propósito es para consultar a Dios cuando estamos indecisos o confundidos y no sabemos qué hacer, estamos enfrentando una encrucijada, estamos frente a grandes retos, grandes desafíos. Tienes que consultar al Señor. Nunca dejes de consultar a Dios. Hay una palabra en la Biblia que dice que Daniel consultó al Señor y Dios lo escuchó y lo bendijo a Daniel y se le reveló. Después de 21 días de ayuno y oración, mandó al ángel Gabriel, lo tocó a Daniel y le reveló todo lo que le esperaba a la nación de Israel y lo que esperaba el futuro de este mundo. Señores, consultar a Dios. David siempre consultaba a Dios en la Biblia y por eso era un hombre muy acertado, muy prolijo, muy exitoso, porque en todo consultaba al Señor. Nunca dejes de consultar a Dios, por favor. También el propósito de la oración número 5 es para recibir consuelo, sanidad, liberación, paz y gozo en la tribulación. Sería el quinto propósito. ¿Cuántas veces pasamos por tremendas tribulaciones, tremendas adversidades? Y necesitamos nosotros, de una manera o de otra, ser consolados, recibir sanidad, recibir liberación. Y en este día, desde este lugar profético, desde este lugar, tiene que saber que Jesucristo le llamó a la iglesia casa de oración, porque Él quiere dar fortaleza a la gente a través de la oración. Él quiere dar fortaleza a las almas a través de la oración. Él quiere dar sanidad a los cuerpos enfermos a través de la oración. En el Salmo 107, verso 19 al 21, dice la Biblia que los israelitas clamaron a Dios en su angustia y el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de la aflicción y los libró de la angustia y los libró de la ruina. El pueblo oró, la iglesia cuando ora, la persona cuando ora, la familia cuando ora, todo cambia. Sexto, ¿cuál es el propósito de la oración? Sexto propósito, para interceder por otros.
después de haber orado por nuestras necesidades, haber orado por nuestras crisis, haber orado por nuestros anhelos y deseos, pasamos a interceder por nuestros seres queridos, por nuestros parientes, por nuestros amigos y por toda necesidad de las personas que nos rodean. Es el momento, mi amigo, de abrazar la oración como el recurso más grande que tenemos para nuestro discipulado de Cristo, para nuestra formación cristiana, para nuestro desarrollo en la fe. Ahora, muchos me preguntan, pastor, ¿cuánto tiempo se debe orar? Predicador, ¿cuánto tiempo se debe orar? ¿Cuánto tiempo se debe orar? Es una muy buena pregunta. Un discípulo de Cristo debe orar todo el tiempo. Debe siempre estar en espíritu de oración. La Biblia dice orar sin cesar, orando en todo tiempo. Pero también hay momentos únicos y especiales donde debo apartarme y orar a sola con Dios. Aunque en el trabajo yo puedo estar orando, manejando puedo ir orando, esperando el colectivo puedo estar orando, puedo estar en casa haciendo algún hobby o haciendo alguna actividad en el hogar y orando. Pero hace falta parar un momentito y en actitud de meditación y profundidad orar a Dios. Y Jesús dijo, por lo menos 1 hora. En cierta oportunidad Jesucristo estaba con sus discípulos, era el momento crítico de él, un día antes del juicio, momentos antes de la crucifixión, sube el Getsemaní a orar al monte de Getsemaní, donde se prensaba la uva, donde se prensaba la aceituna. En ese lugar él se aparta a unos metros, a un tiro de piedra, dice la Biblia, y comienza a orar al Señor. Mientras está orando, vuelve y los encuentra a sus discípulos durmiendo. Los despierta, le dice, velen y oren, muchacho. Luego Jesús se va, vuelve a orar, y cuando vuelve al rato lo halla de vuelta durmiendo, los encuentra de vuelta durmiendo, lo despierta, velen y oren, muchachos. Se va Jesús, ora de vuelta y vuelve y los encuentra de vuelta durmiendo. Los despierta y le dice, velen y oren. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad por lo menos 1 hora, por lo menos 1 hora. Necesitamos ser personas de oración. Necesitamos volvernos a Dios a través de la oración. ¿Con qué frecuencia se debe orar? Oremos en todo tiempo, en la mente, en el corazón, en el espíritu, pero apartemos por lo menos 1 hora diaria a solas con Dios para poder orar. La iglesia primitiva oraba. En cierta oportunidad el apóstol Pedro fue preso y Jacob fue muerto a espada por Herodes. Y al día siguiente lo iban a matar a Pedro. Ya estaba la condena, ya estaba el decreto, ya estaba la sentencia dada. Pero la iglesia primitiva oraba sin cesar todo el día, toda esa noche, hasta que el ángel del Señor descendió, abrió las rejas, rompió las cadenas, los cepos, las esposas, y salió libre Pedro caminando a la calle hasta llegar a la casa de una tal Roda, mamá de Juan Marcos, donde estaba la iglesia orando en vigilia. El poder de la oración abrió cárceles, el poder de la oración transformó la situación adversa de Pedro, el poder de la oración abrió toda la celda, rompió todas las cadenas y el Dios de la gloria se movió. Por eso, en el nombre de Jesucristo, es tu momento y es tu hora de orar a Dios de manera muy especial. En cierta oportunidad, la mujer de Abraham fue tomada por Abimelech. El hombre quiso tomarla como mujer sin saber que era esposa de Abraham. El Señor le revela en sueño, no la toques, es esposa del profeta Abraham. Entonces se enojó, se sintió intimidado, engañado. Abimelech llamó a Abraham y le dice a Abraham, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué yo por poco peco contra Dios tocando a tu mujer y haciéndola mi esposa? Entonces le dice, y ahora por culpa de esto, todas las mujeres de mi imperio, de mi reinado, están estériles, se le han cerrado las matrices.
Entonces Abraham oró a Jehová y en ese día el Señor sanó toda la tierra, sanó a todos los enfermos y sanó a todas las mujeres estériles. Porque Dios responde la oración. Porque si tú clamas a Dios, Dios siempre va a obrar maravillosamente en tu vida. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Dios puede intervenir en un preso en la cárcel como Pedro, que estaba preso injustamente por predicar el evangelio. Puede intervenir en toda una nación de mujeres enfermas y estériles y sanarla. Y puede intervenir aún en la naturaleza. Cuando Josué oró ahí en Jai, en esa batalla, y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente, detente. Y el cielo, el universo se detuvo por 24 horas, y el Señor le dio una gran victoria a Josué. Mas dice la Biblia que más fueron los que murieron por las piedras y los granizos del cielo que por la espada de los soldados de Josué. O sea, la victoria fue dada por Dios. Él detuvo el universo en respuesta a la oración y Él mandó granizo en respuesta a la oración y Él dio la victoria a Josué en respuesta a la oración. Clama a mí, yo te voy a responder. Por eso no hay otra forma de crecer espiritualmente. No hay otra forma de desarrollarnos en el Señor y ser discípulos de Cristo reales si no vivimos una vida de oración, si no somos hombres y mujeres de oración, si no somos intensos en la oración y en la palabra, en meternos en la Biblia, que será un tema para otro curso, para otra lección espiritual. Cuántas cosas hermosas podemos aprender nosotros a través de la oración. Y la pregunta de muchos es: sí, pastor, ¿dónde debemos orar? ¿Dónde debemos orar? Mira, tú tienes que orar en todo lugar. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que leíamos recién, le compartí recién, capítulo 2, versos 7 y 8, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas, en todo lugar. Manos santas, manos limpias, sin robo, sin rapiña, sin injusticia, sin derramamiento de sangre, manos arrepentidas, corazones arrepentidos, que oren en todo lugar. Bendito sea el Señor. ¿Dónde vamos a orar? En todo lugar. Pero hay un pero. Es bueno tener tu cuarto de guerra, tener tu aposento privado, tener tu altar íntimo, donde tú te derramas con Dios. Sea una pieza en la casa, sea una oficina en tu trabajo, sea un dormitorio en tu casa, donde tú puedas poner llave y hablar vos y el Señor solo, en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Recuerda las maravillosas palabras del salmista cuando dijo: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¡Qué palabra del salmista! ¿Dónde voy a ir de tu espíritu? ¿Dónde me puedo escapar? O sea, puedo hablar con Dios en todo lugar. Él está en todo lugar. ¿Y a dónde yo voy a huir de tu presencia? Si subiese al cielo, allí estás tú, Señor. O sea, no tengo dónde escaparme para no orar. Puedes orar en todo lugar. Y si me fuese al Seol, allí tu mano estará. Y si me hiciera estrado en el Seol, allí tú vas a estar. Aleluya. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Qué maravillosa palabra. Dios está en todo lugar, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Tú puedes orar y Dios te va a bendecir. Espero que a través de esta clase entiendas el valor de la oración. Es tremendo lo que se logra con oración. Una señora me relató: mire, pastor, creo mucho en el poder de Dios y creo mucho en el poder de la oración. Yo tenía a mi hija con tumores cancerosos ramificados a la orilla del útero, tomada su matriz. Pero sabe, pastor, oré al Señor por consejo de un siervo de Dios que me había dado palabra. Yo le obedecí a ese siervo de Dios y le creí a Dios. Ese siervo de Dios me había dicho que la oración de fe puede mucho, que la oración del justo puede mucho. Yo no soy justa ni soy una mujer de fe, me decía ella a mí, pero comencé a orar.
Oré de tal forma y de tal manera que el poder de Dios irrumpió en mi hija. Y cuando fui a hacerle todos los estudios, un estudio de examen, de ver si se ramificó más, cómo estaba toda la situación en sus partes íntimas, de repente no apareció ni una célula cancerosa. Pastor querido, el Señor la había tocado, la había sanado en respuesta a la oración. Dios, hermanos queridos, Dios tiene el poder para responder tus oraciones. Dios te bendiga y a través de estos estudios quiero motivarte, alentarte y enseñarte acerca del poder de la oración, de la palabra. Acuérdate, ser un discípulo de Cristo y formado para la obra de Dios necesita una buena capacitación. Por eso estaré soltando estos cursos. Bendito sea Dios de discipulado y formación espiritual. Que Dios te bendiga.